Bueno, para seguir con el segundo simposio del día de hoy, día viernes de Oftalmo Córdoba, vamos a hacer el simposio de cirugía de cataratas Oftalmo Córdoba. Tenemos el panel al doctor Juan José Mura, Juan Carlos Ginés y Andrés Bebelina. Y bueno, unos ponentes de lujo como el doctor Ricardo Albecchia, Neto Rosatelli, Juan José Mura, Sebastián Onis, Santiago Onis, Sebastián Sorena, Facundo Rodríguez y María Alejandra Benavides, que nos visita de Venezuela. La primera ponencia va a ser el doctor Gerardo Albecchia, es un honor tenerlo este año aquí con nosotros, no necesita presentaciones, conocido por todo el mundo, y él nos va a hablar de su experiencia con lente Adon. Bienvenido, Gerardo, y cuando quieras podés comenzar. Dale, bueno, realmente muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar en Córdoba. Hemos estado virtual, pero es la primera vez que estoy presencial y esperemos que me vuelvan a invitar. Vamos a hablar de lo que es un lente que ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero siempre hay gente que lo va adoptando y realmente está bien que así sea. Es el lente Adon, o sea, es una solución para un montón de pequeños o grandes problemas que a veces nos surgen. Y en este caso vamos a hablar del lente Adon multifocal. No está viéndose ahí la pantalla. Ahí está. Perfecto. Bárbaro, entonces. Son estadísticas, o sea, hay 231 millones de pseudofáquicos en el mundo. Estos números son viejos, ahora son muchos más millones. Y la mayoría quiere la multifocalidad, entonces la mayoría tienen lentes monofocales. Todo esto es nuestro campo de acción, o sea, tenemos todos esos pacientes para ofrecerles algo más. Algo más es que dejen la monofocalidad y vayan a la multifocalidad. Entonces, yo tengo un despelote acá en la computadora, pero ya me voy a acomodar, ustedes no se preocupen. Eso es lo que estábamos hablando recién. Esta es toda la familia de lentes Adon. Ya muchos los conocen, están los monofocales, están los lentes para maculopatía, están los tóricos y están los multifocales. Cualquier paciente pseudofáquico donde el resultado no sea el adecuado, hoy tenemos una opción más para ofrecerles. Los problemas que había hasta ahora con los lentes que se ponían como piggyback eran, si no estaba diseñado para eso, dispersión pigmentaria, hipertensión ocular, bloqueo, la membrana interlental. Bueno, con estos lentes que están diseñados para colocar en el sulcus, todos esos problemas ya no existen más. Vamos a hablar en este caso de la lente First Q multifocal Adon para el sulcus. Ya la óptica la conocen porque es exactamente la misma óptica que la lente Liberty, que es de la empresa Medicontour. Es multifocal, difractiva, apodizada, la periferia es refractiva, o sea, no es nada que nosotros no conozcamos. La adición cambia un poquito de la Liberty, pero como está un poquito más adelante, es exactamente la misma adición que tiene la lente Liberty, que es la multifocal de la empresa. Y tiene pocos anillos, que muchas veces que tenga pocos anillos no está tan mal, porque muchas veces cuanto más anillos tiene una lente, más halos o más problemas o más alteraciones visuales vamos a tener. Esto ustedes recuerden que es un paciente que ya está operado. Entonces tenemos que tratar de alterarle lo menos posible su calidad de imagen ya conocida, que es con la monofocalidad. Entonces a veces menos anillos es mejor. La Liberty tiene 7 anillos, esta tiene 6 anillos. Ahora después vamos a ver en el video cómo se coloca y todo. Están diseñadas para no tocar la lente que está puesta. Por eso no importa de qué material sea la lente que tiene colocada en el bag. Antes uno decía, si tiene puesto una hidrofóbica, poner una hidrofílica en el sulcus, si tiene puesto una... Bueno, no había que poner el mismo material para tratar de evitar la membrana interlental. Ahora, como en todo el borde no se toca, realmente no es importante de qué material es la primer lente que tiene puesta. Tiene 4 ápticas, que esas 4 ápticas son fantásticas, son como una especie de bisagras que una vez que están desplegadas se adaptan a cualquier tipo de sulcus, porque se van modificando, depende del tamaño del sulcus, y al tener 4 ápticas es casi imposible que giren. El problema con otras lentes que están hechas para adición para el sulcus, más que nada en las tóricas, es que muchas veces se vio que giran. Entonces con esta, en mi experiencia, que no es poca, ninguna me ha girado. Son todas pequeñas cosas que van haciéndonos que seamos un poquito más enfáticos en la indicación.
Tampoco hay pérdida evidente de células endoteliales porque está lejos del endotelio, al no ser nada de cámara anterior. Y esta es la lente. El único recaudo que tienen que tomar, que es donde está ahí marcado en rojo, es que en el extremo distal esa marquita nos quede a la derecha nuestra y el extremo proximal a la izquierda. Con eso es imposible que tengan problemas de colocación. Este es un videito, a ver si lo podemos poner. Ahí está. Tiene audio, pero lo voy a ir explicando yo de a poquitito. Viene así la lente. Es muy fácil de colocar. Se fijan en ese resalto. Ese es el único detalle a tener en cuenta. El distal a la derecha, el proximal a la izquierda. Tiene una forma, ustedes van a ver la concavidad que va a ir apuntando hacia el ojo, pero realmente, ahí está, ahí se ven bien todos los anillos. No reviste demasiada complejidad el colocarla. Ahora en algún momento, ahí está. El inyector es el que ya conocemos. El único recaudo es que no queden las ápticas atrapadas. ¿Ven ahí la concavidad? O sea, se ve muy fácil para inyectarla. Que las ápticas no queden atrapadas en la mariposa. A mí me pasó 2 veces, no pasó nada, pero bueno, para no tener ese susto, la pueden poner en esa forma o la pueden poner como si fuera en diagonal. Son las 2 formas. Este es un truquito que yo hago cuando tengo la lente plegada con una espátula. Lo que hago es terminar de empujar las ápticas para abajo. Entonces es casi imposible que queden atrapadas dentro del inyector. Y después, el inyector es común, es lo que ya conocemos, o sea, no tenemos que andar haciendo ninguna cosa muy extraña. El desplegado es súper amigable. Yo le pongo un poquito de viscoelástico por debajo del iris, en el sulcus. Ahí tenemos la primera lente colocada. En este caso era una de 3 piezas, pero puede ser de acrílico hidrofílico también. Y ahí vamos, despacito, todo es muy reglado, todo es muy predecible. Y acá, cuando la van desplegando, es como cuando ponen un ICL o un IPSL. Se fijan si está derecho o al revés. O sea, si ustedes pueden detectar la marquita esa distal a nuestra derecha, saben que está bien, ahí se ve, que está bien colocada. Y ya está. A veces tenemos suerte, porque es suerte, y las primeras 2 ápticas van directamente al sulcus. Ahí nos ahorramos bastante tiempo. Algunos las colocan con el Kuglen. A mí me gusta mucho colocarlas con el Sinskey. Le pongo un poquito de viscoelástico encima para empujar todo para atrás. Y hago una maniobra dentro del asa, como acariciándola y llevándola hacia el sulcus. Vamos de a una patita por vez. A veces con el Kuglen se me traba a mí dentro de la áptica, entonces con un Sinskey no tengo ese problema. Acomodamos una. Es una cirugía de minutos. El paciente realmente está muy contento porque le cambia su realidad visual. Se usan mucho también para corregir defectos refractivos. Estas vienen de más a -5. Vienen tóricas, y algunas son sobre pedido, que ahí hay que esperar unos meses, pero también están. Y ahí están las 4 ápticas colocadas como corresponde. Fíjense el centrado, que es perfecto. Yo habitualmente le saco el viscoelástico que queda entre las 2 lentes, pero tampoco es mandatorio, no es obligatorio, porque a los pocos días se va y toma su posición efectiva final. Y rápidamente los pacientes recuperan una muy buena calidad de imagen y tienen multifocalidad, que no es poco para un paciente. Entonces, hablamos ya algo, no requiere una curva de aprendizaje muy importante, no es nada nuevo que tengamos que aprender, es reversible, no le gusta, no nos gusta, hacemos así y sale, no importa cuál sea la primera lente que tiene puesta y se puede usar en cualquier tipo de ojos. La indicación de la empresa, y es la recomendada, es que sea bilateral. O sea, no hay mucha discusión. Con una bilateralidad uno se asegura que los 2 ojos ven lo mismo y la multifocalidad que se obtiene es mejor. En muchos pacientes, a veces hasta por un tema económico, la hemos colocado en un solo ojo y la hemos colocado en el ojo no dominante.
Y en muchos pacientes también funciona. Acá la empresa se va a enojar conmigo, pero yo muchas veces negocio con el paciente. Le digo, mira, te opero un ojo. Si con eso te alcanza, ya está. Si no te alcanza, tenés la obligación de operarte el segundo ojo. Y muchas veces con un solo ojo ya está. Entonces, ese paciente sí no va a tener ningún tipo de halos ni de nada porque tiene un ojo con un monofocal y el otro ojo con un multifocal. Astigmatismos hasta 0,75, si no, vamos a la tórica. Tenemos unos cuantos ojos hechos. Realmente los resultados son más que aceptables, más que aceptables. Y bueno, es una de las herramientas más para usar. Y los pacientes se quejan mucho menos que cuando le ponemos un multifocal de entrada. Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué? Porque el que se pone un multifocal de entrada paga por algo y quiere que todo sea perfecto como a los 15 años. Muchas veces los halos, todo y demás, les molestan y demás. El paciente que ya está operado y que ya tiene monofocalidad, ya tiene la experiencia pseudofáquica, como digo yo, y todo lo que le demos es ganancia. Entonces realmente se quejan bastante menos de todas las molestias con otros multifocales que si lo ponemos de entrada dentro del ojo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Bueno, gracias Gerardo por estar con nosotros acá en Oftalmo Córdoba. Vamos a aprovechar, al final del módulo vamos a hacer todas las preguntas, pero con Gerardo vamos a hacer la excepción porque él tiene que hacer la cirugía en vivo, así que ya se está yendo. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Aprovecharlo, Gerardo, que lo hemos visto colocar muchas de estas lentes y tiene muchísima experiencia. Surgió el otro día con un colega que un paciente post cirugía refractiva hipermetrópica le quedó con un residual y la idea, le digo, mira, podés poner un add-on que la verdad está muy bien y no sabemos realmente cuál era la aberración esférica del lente. ¿Es neutra? ¿Se sabe? Porque yo no lo encontré en ningún lado. Alguien lo debe saber. O sea, pero... No, vos tampoco lo sabés. No, la realidad es que yo lo puse en muchos defectos posquirúrgicos, ya sea con la SIC. Cuando uno tiene un paciente operado, a veces queda en cero y a veces queda como la miércoles, porque nos pasa a todos. Bueno, o le pones un piggyback con un 3 piezas o le pones uno de estos, pero en realidad nunca tuve en contemplación la aberración esférica de este lente, pues no la sé tampoco. Bien. Bueno, buenísimo. No sé si el panel tiene alguna pregunta. Gerard, de los estudios preoperatorios para definir si es un paciente ideal, ¿cuál es el estudio? ¿La topografía? Sí, a ver, es más que nada, o sea, valoración subjetiva de lo que es la agudeza visual. Uno le pide todos los estudios porque se los pedís de rutina, pero es muy sencillo, porque la verdad que te dé lo que te dé, más o menos anda. O sea, sí tenés que tener algunos parámetros de tamaño de sulcu, pero tampoco lo medís con VM ni nada. O sea, vos haces, claro, hasta ciertos parámetros es elástico. O sea, si es un microoftalmos no lo vas a poner porque no tenés lugar. Pero en realidad es muy light la indicación, es muy sencilla, muy previsible. O sea, no te complejizás para nada, para nada. ¿Iridotomía periférica, sí o no? No hace falta, están diseñados para que no se bloquee, o sea, está hecha el áptica y todo, va montado sobre las patas en el iris, algunos le hacemos VM para ver cómo quedan. No hay que hacer iridotomía de ningún tipo. JJ. Bueno, una de las gracias de estas cosas es que no tenés que quebrarte mucho la cabeza tampoco para calcular cuando quedas con un defecto residual asociado, porque el cálculo se hace con la... Me voy a acercar porque él habla en chileno. ¿Cómo? que el cálculo del lente se hace en base a la refracción. Sí. Entonces eso es un punto súper importante. Sí, el cálculo del lente se hace en base a la refracción. Tenés un calculador online que todos lo hacemos y lo chequeamos, y si no la empresa te lo hace, pero generalmente te quedan parecidos. O sea, no hay mucha diferencia. Pero sí, hay un calculador online que es muy sencillo. Ponés 4 datos y ya está. Pero es en base a la refracción del paciente. Sí. ¿Quieres que es mejor que cambie para el otro? Sí. ¿Sí puede ser mejor? Sí. Ok, prueba. Sí. A ver. Claro, la pregunta sería si tienen más indicación que un lente multifocal. Son más o menos las mismas. El tema es así, que esto lo tenés que charlar con tu paciente. Al ser reversible, te podés arriesgar a ponerlo en ojos que de otra forma no lo pondría jamás. O sea, entonces es muy sencillo después. O sea, es una negociación con el paciente. Si no le gusta, le decís, te lo tengo que sacar. Por la misma incisión que lo tiene puesto, 3.2 o lo que sea,
y si no, lo cortás adentro y lo sacás. O sea, también es muy fácil de sacar. Entonces, esa reversibilidad te da como una cintura extra como para poder ofrecerlo. Pero las indicaciones, en teoría, son las mismas que para todos los multifocales. Y creo que estas lentes también nos dan la posibilidad que generalmente el paciente le pregunta, ¿no? Aquel paciente que se va a operar con un lente monofocal, que te pregunta si después se puede colocar un multifocal en un tiempo más adelante, que generalmente nosotros decimos que no, esta lente te da la posibilidad de decirle que sí, ¿no? Porque es una lente que funciona bárbaro y como dice Germán, es reversible. Seba, ¿querías preguntar algo? No. No, porque en teoría tiene que tener la cápsula limpia y es la mejor agudeza visual posible. O sea, no. No. Seba. A mí me gusta más, pero esto es subjetivo y depende de cada cirujano. A mí me gusta mucho cómo quedan estas, porque vos las ponés y te queda ahí quietita y tienen las 4 patas y está buenísimo. Y no hay posibilidad de que tengas atrapamiento de óptica porque justamente el iris se monta sobre las 4 patas. Con la Sulcoflex tampoco tuve atrapamiento de óptica. A ver, estamos hablando que... Pero bueno, puede estar descrito que cuando achica la pupila se atrape la óptica. Estas no giran, algunas Sulcoflex sí giran. Y cuando yo opero a alguien... No, volvemos a lo mismo, puse muchas Sulcoflex también, pero yo la verdad que quiero que el lente se quede en el lugar. No quiero que ande dando vueltas por el sulcus y tocándome cosas que no tiene que tocar. Entonces, por eso me gusta esta un poquito más. Es más difícil que colocar que el Sulcoflex, porque te dije lo de las 4 patitas, que tenés que tener el recaudo de no agarrarlas con la mariposa, pero me gusta un poquito más. El doctor Polo de México también tiene una pregunta. Hasta ahora nada, yo tengo esta clase es del año pasado, tengo 5 años de seguimiento, ni dispersión pigmentaria, ni atrofia, ni problemas de pupila, la pupila se achica, se agranda. No, hasta ahora ni... Así, toquemos madera, se dice acá. Santi. Hasta ahora no. No, la realidad es esa, de las 100 y pico que pusimos, en 2 atrapé el Aptic y se rompió. Pero con las otras tesis, el remanente que quedó, no fue necesario cambiarla. De hecho, una de las que se rompió fue para Faco Extrema. Y ahí anda, chocho. Y bueno, cosas que pasan. Pero no, hasta ahora nunca. Sí, por eso yo soy tan enfático. Un colega la puso al revés. Pero es difícil ponerla al revés. O sea, no es imposible, pero es difícil. O sea, si la pones al revés, sí vas a hacer todo mal, porque está puesta con la concavidad para arriba. Entonces, el único recaudo es, fíjense que esté bien puesta en el inyector y bien puesta dentro del ojo. No hay otro problema con estas lentes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejarlo a Gerardo, que se tiene que ir a operar, así que se tiene que preparar. Va a operar el segundo ojo del paciente Neto. Espero que el paciente no se Va a estar haya igual golpeado. que el ojo de Neto. Sí, espero que no se haya Ayer. golpeado los 2 ojos el paciente, no sea. Bueno, Esperemos queríamos... que esté en coso. Y bueno, le queremos dar, en nombre de Oftalmo Córdoba, un reconocimiento por el apoyo a esta edición. Así que, Gerardo, muy merecido. Y además felicitarlo por lo que fue Faco Extrema de este año. La verdad que fue un congreso espectacular, un orgullo para toda Argentina haber podido tener un curso de semejante envergadura con muchísimos invitados internacionales y la verdad que Faco Extrema este año la rompió y felicitarlo a Gerardo que con su estilo descontracturado y abierto, porque realmente Faco Extrema hoy por hoy es un congreso que todos los oftalmólogos quieren participar y lo más importante es que pueden participar y eso Gerardo creo que desde el día 1 promulgó eso, así que felicitaciones Gerardo. Nada, gracias por tus palabras. Cuando empezamos Faco Extrema hace 13 años atrás, mucho más chico que esto. Así que el futuro de ustedes es más que promisorio. Este año tenemos un par de sorpresas lindas. Ya tenemos cerrado unos cuantos monstruos de la oftalmología que no las voy a decir porque me las van a quemar. E incluso tenés fecha ya, Sí, 22, 23, 24 de agosto. Ya está la fecha, el lugar es el mismo. Así que bueno, están todos invitados formalmente para este año y gracias nuevamente por la invitación. Perfecto, muchas gracias Gerardo. Te veremos ahora en la cirugía. El siguiente speaker es el doctor Neto Rosatelli. Pobre Neto, ayer lo quisimos matar y no pudimos ayer, pobre Neto, con la cirugía que le pusimos, pero bueno, salió airioso y
y nos enseñó muchísimas cosas. Así que Neto de Brasil, Neto tiene un canal de YouTube muy interesante que muestra videos educacionales, tiene casi 10.000 suscriptores, así que también los invitamos a que lo sigan por YouTube porque muestra cosas muy interesantes. Muchas gracias, Neto, por estar acá en Oftalmo Córdoba. Bueno, Neto, nos vas a hablar de su técnica Nucleo Spin, ¿sí? Que Sí. le hace la calecita y marea la catarata. Creo que la saca tan fácil porque ya la mareó y ya no sabe dónde está, pero la verdad que es algo muy interesante para que lo vean. Y como dijo Andrés, en el canal de YouTube de él explica estas técnicas y muchas más. Ah, sí. Neto es un cirujano, creo que único acá en Latinoamérica. Opera alrededor de 120 pacientes en un día. Nadie se explica cómo lo hace, pero bueno, él está abierto y nos invita. ¿Y cuál es tu récord, Neto? Perdón, ¿Cuál es el récord tuyo en un día de cirugía? de en un catarata? día, el número de cirugías, 232. Sí, pero no me gusta mucho hablar sobre números porque lo pasa una idea, como se puede decir, un poco errada. Prefiero como se dice, llamar la atención para la calidad, la perfecta ejecución, el resultado de cirugía. El gran número es consecuencia, sí, pero no es el habitual, eso no es el número normal. Por las veces como hago cirugía en alto volumen, a veces tengo que hacer eso porque opero pacientes de muchos lugares y a veces los organizadores se engañan y mandan 1 o 2 bus en el día errado y no puedo mandar los pacientes de vuelta, por tanto tenemos que operar todos ellos en un día. Es lo que pasa, no es nuestra intención. Pero buen día, mis amigos, es un honor estar en esta prestigiosa reunión entre tantos colegas distinguidos. Estoy encantado de aprender tanto y hacer tantos amigos aquí. Permítanme presentarles una técnica quirúrgica que desarrollé, por la que soy más conocido y que marca una gran diferencia en mi práctica, el núcleo spin y luego su forma evolucionada, el núcleo sweep and spin. ¿Qué es ese spin del núcleo? Es una rotación del núcleo rápida y repetitiva, por eso la llamé spin, y tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Se realiza después de la hidrodisección, pero no es una rotación del núcleo tan pequeña y simple, destinada únicamente a liberar el núcleo. El propósito del spin es la liberación de la corteza, lo que se logra porque las rotaciones del núcleo arrastran el epinúcleo y la corteza, separándolos del saco capsular. Pero, ¿por qué liberar la corteza? ¿Por qué es importante? El manejo de la corteza es un paso quirúrgico esencial, consume mucho tiempo, incluida la necesidad de cambiar de sonda. La eliminación de la corteza puede presentar dificultades. La corteza adherente a la cápsula subincisional, ecuatorial y posterior puede ser difícil de abordar. La miosis intraoperatoria puede dificultar su visualización. Lo más importante es que se ha demostrado que la mayoría de los desgarros de la cápsula posterior ocurren durante el manejo de la corteza. Está claro entonces que sería extremadamente beneficioso facilitar o eliminar este paso quirúrgico. 2 maniobras pueden ayudarle. Uno de ellos es la conocida y universalmente utilizada hidrodisección cortical, pero a menudo no es suficiente para lograrlo. En combinación con la super o sobrerotación del núcleo, el núcleo spin, en la mayoría de los casos se logra la liberación completa de la corteza. El spin es muy gentil con las zónulas. Las fuerzas se aplican tangencialmente a todo el aparato zonular simultáneamente. La liberación y expulsión de la corteza proporcionan espacio libre en el saco capsular, lo que resulta útil durante el manejo del núcleo.
Disminuye o elimina por completo el paso de manejo de la corteza, ahorrando tiempo y brindando seguridad. Sería lógico especular que la fricción de la maniobra elimina las células epiteliales ecuatoriales del cristalino, disminuyendo la tasa de opacificación capsular posterior. Miremos la técnica. Inmediatamente después de la hidrodisección, libera el núcleo con pequeños movimientos hacia adelante y hacia atrás, usando un chopper o otro instrumento. Luego se realizan múltiples rotaciones en el sentido horario y antihorario, 10 veces en cada dirección, ya que esto ayuda a eliminar las células epiteliales. Se puede emplear cualquier técnica de Fako para el manejo posterior del núcleo. Aquí se utilizó la técnica de carrusel. No queda corteza ni epinúcleo. Hace aproximadamente 2 años comencé a mejorar el spin para lograr una liberación cortical aún mejor, incorporando una técnica que desarrollé para las cataratas polares posteriores, el Mechanical Cortical Cleaving, que presenté antes por la mañana, que es el desprendimiento mecánico de la corteza del saco capsular, realizado por barriendo un chopper largo y romo a lo largo del ecuador de la lente. De esta manera se creó la técnica Sweep and Spin. Primero realizo una incisión cortical mecánica en 180 grados del cristalino con el chopper y luego continúo con el mismo movimiento haciendo las rotaciones del núcleo. ¿Cuáles son las ventajas del sweep and spin sobre el núcleo spin normal? La maniobra de barrido separa rápida y eficazmente toda la corteza de la bolsa en al menos 180 grados. La corteza ya separada es arrastrada, ayudando a separar la corteza restante. Como el desprendimiento de la corteza es más eficaz, se necesitan menos rotaciones del núcleo. Es incluso más rápido que el spin normal. Y ahora el sweep and spin. Se realiza una hidrodisección suave. Luego, antes de la rotación del núcleo, el chopper largo y romo camina en el ecuador opuesto a su lado de entrada, separando la corteza de la cápsula y arrastrándola. Comienzan las rotaciones del núcleo y ahora toda la corteza se desprende y es transportada con el núcleo. Con esta variación de técnica, solo son necesarias unas pocas rotaciones del núcleo. El manejo del núcleo se realiza de forma rutinaria y no queda ninguna corteza al finalizar. La hidrodisección con solo una fina capa de líquido ayuda a lograr un mejor resultado. Menos líquido permite una mayor fricción, favoreciendo el desprendimiento de la corteza. Esta imagen verdosa es un filtro digital personalizado que desarrollé para un menor contraste y definición de la cápsula y la corteza en el sistema Ingenuity. El manejo del núcleo se facilita enormemente, ya que el núcleo está completamente libre y la corteza y epinúcleo liberados proporcionan espacio. Ambas las técnicas fueron desarrolladas para mejorar la liberación cortical, confiriendo seguridad y rapidez. El spin es sencillo de aprender y ejecutar. Recomiendo a todos los cirujanos dominar esta técnica antes de pasar al sweep and spin, más eficaz pero más difícil de dominar. El sweep and spin requiere un chopper largo de 2 a 2.5 milímetros de longitud para una máxima efectividad. El simple spin no. Uno puede desarrollar lentamente las habilidades necesarias para realizar el spin y el sweep and spin y aumentar la eficiencia y seguridad de la cirugía. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Neto. La verdad que es muy interesante técnica. Te invitamos a pasar acá, que vamos a hacer una pregunta mientras se prepara el doctor Juan José Mura. Una pregunta, Neto. ¿En qué pacientes no harías el spin? Porque la otra vez a un amigo que está allá le hice el spin y le terminé descolgando el bag. Todavía se acuerda, mirá.
Y entonces, quizás no era el paciente adecuado. ¿En qué paciente no realizarías esta técnica? Sim, normalmente, bom, el spin es mi técnica de rutina, por lo tanto lo utilizo en casi todos los casos si puedo. En algunos casos lo evito. Una situación que lo evito es si hay una deficiencia zonular significativa, lo evito. Es necesario, claro, que el paciente esté muy colaborador, porque si se mueve, el chopper está abrazando el ecuador del núcleo y sería peligroso provocar una desinserción. A veces, si percibo que el chopper no camina muy bien, o si percibo que la maniobra no está, como se dice, evoluindo bien, si el núcleo no gira o el chopper encuentra alguna resistencia, lo paro y empiezo de nuevo, porque esto puede significar que la cápsula está se doblando y estoy agarrando acá la cápsula con la punta del chopper. Con un poquito de experiencia es bastante fácil se perceber cuando esto ocurre, pero es raro ocurrir. En algunos casos de núcleos muy blandos, esto es más fácil de ocurrir. ¿Hay pseudofoliación en Brasil? ¿Perdón? Pseudofoliation. Sí, mucho. Sí. Cambia mucho, opera en muchos lugares de Brasil y la incidencia cambia mucho, pero puedo afirmar con seguridad que 4 a 5% de los pacientes lo presentan. ¿También lo haces con pseudofoliación? Sí. Normalmente ningún problema. Solamente en los casos que percibo cuando inicio el spin, si la bolsa capsular, el saco capsular se acompaña el movimiento, no lo hago. Pero si el chopper desliza, el saco capsular queda parado, no hay problema. Pero algunas veces la zónula permite que haga un movimiento junto con el chopper de todo el saco. En esos casos no lo hago. Bien, muchas gracias. En Argentina, en general, tenemos un 15 a 20% de pseudofoliación, un poquito más. Pero bueno, en todos lados tenemos catarata con cierre angular primario y qué mejor que Juan José Mura de Chile, que nos venga a contar cómo resolver estos casos. Bienvenido, Juan José, a Costa Rica. Muchas gracias por la invitación. También habíamos estado en forma virtual, pero ahora en forma personal. Voy a tratar de hablar el más neutro posible, ¿ya? Una de las cosas más importantes que han pasado en el último tiempo en glaucoma es la evolución de la cirugía de catarata como una parte y un procedimiento, digamos, para tratar el glaucoma. Y esto es especialmente válido en los pacientes que tienen cierre angular. ¿Por qué? Porque disminuye la presión, eso ya lo sabemos. En los pacientes que tienen un glaucoma por cierre angular que está controlado médicamente, la FACO rinde lo mismo que la FACO trave. Y eso es súper interesante de pensarlo. Pero también en los pacientes que no están controlados, la FACO trave entrega solamente 2 milímetros adicionales. O sea, yo personalmente le hago FACO a todos los pacientes que están relativamente controlados, que están no controlados, pero no muriéndose, digamos. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso en los pacientes no controlados y le hace solamente FACO, alrededor de un 15% necesita cirugía filtrante en un plazo de 2 años, cosa que es súper poco. Es muy poco y le disminuye el riesgo de la cirugía filtrante. ¿Y esto por qué ocurre, digamos? Porque como sabemos, el cierre angular primario es un problema anatómico. Los pacientes tienen ojos más cortos, tienen un lens bolt aumentado, tienen cámaras más estrechas, lentes más gorditos y anteriormente posicionados también. O sea, es un problema anatómico el que estamos corrigiendo y por eso los resultados tan buenos. De hecho, la lensectomía en los pacientes con glaucoma de cierre angular puede ser curativa en un número que varía entre un 70 y un 90% de los casos. Curativa, o sea, estás mejorando al paciente. Este trabajo está súper bien diseñado y se siguieron 4.000 pacientes por 6 años en que se les diagnosticó
ángulos estrechos. Y se vio que esos pacientes se convierten más o menos 3.5% al año en glaucoma de sierra angular. Y lo que protegía más de ese cambio de ángulos anatómicamente alterados estrechos a glaucoma era la cirugía de catarata. La temporalidad también es importante. Estos pacientes hay que operarlos rápido. ¿Por qué? Porque mientras más viejos son, con sierra angular, más glaucoma tienen. Y eso es así. Como les decía, 3.5% al año. Y lo otro que ocurre es que se producen cambios en el ángulo propio del cierre angular que se van haciendo crónicos. La malla trabecular pierde su vitalidad y se transforma en una zona de resistencia producto de cicatrización. Por lo tanto, estos cambios crónicos cicatriciales tenemos que evitarlos para tener el rendimiento que queremos de la cirugía. La cirugía tiene que ser precoz. Y lo último es que es técnicamente muy exigente. Los cirujanos de glaucoma estamos acostumbrados a operar cataratas complejas, pero aquí el cierre angular es un tema en sí mismo, digamos. El riesgo de complicaciones es mucho mayor. Por el volt tienes mucho más riesgo de perder la rexia empezando la cirugía. Es difícil de maniobrar, hay menos espacio. Tienen más riesgo de glaucoma maligno intraoperatorio. Son cristalinos voluminosos y el cirujano en general tiende a perder la compostura. Si ustedes se fijan ahí, el paciente abajo tiene una cámara anterior de 0.73 de profundidad y eso hace que uno tenga que trabajar en un espacio muy limitado, lo que hace difícil la rexia y la facomulsificación. Por lo tanto, aquí es muy importante saber a lo que uno va, tener un plan de ataque inicial. Y fundamentalmente, una de las cosas que hay que hacer es gonioscopía a estos pacientes, en realidad a todos los pacientes, que nos va a permitir identificar qué tipo de ángulo tenemos, si está abierto, si está cerrado y fundamentalmente si tenemos sinequia. ¿Cuál es el problema? Los pacientes que se van a operar de glaucoma en Estados Unidos por glaucomatólogos, solamente la mitad tiene gonioscopía hecha en los 5 años previos, que queda para el resto de los oftalmólogos. Y los diagnósticos son mucho más fáciles de hacer en los glaucomas por cierre angular cuando uno examina a los pacientes. Como no se hace gonioscopía, los pacientes no se diagnostican y son 3 veces más frecuentemente ciegos que los glaucomas de ángulo abierto. La gonosinequiolisis yo creo que es un paso que hay que hacer siempre. Les mostré ahí trabajos que muestran la disminución de presión, pero siempre hay gente que dice, esto no funciona, hay otros trabajos que muestran que el resultado no es tan bueno, pero hoy uno tiene que pensar en eso, en esa imagen. Cuando uno hace la cirugía de catarata y hace la rexia y hace otras maniobras, con el hecho de poner viscoelástico en la cámara anterior y hacer softgel, por ejemplo, uno hace una gonioscopía que puede pasar inadvertida. O sea, ninguna cirugía de catarata no te hace nada. Muchas cirugías de catarata uno hace gonosinequiolisis sin querer. Por eso los resultados son tan, en algunos trabajos son tan parecidos, digamos. Pero yo creo que no tiene ninguna sentido, si el paciente tiene sinequia, dejarse las puestas de toma 5 minutos, 2 minutos, y el riesgo de complicaciones de la maniobra es básicamente cero. Todos los pacientes debieran ir con manitol cuando uno los va a operar por el riesgo de hacer glaucoma, misdirection, glaucoma maligno. Es muy importante que los pacientes no tengan dolor, puesto que uno de los factores más importantes para tener una hemorragia expulsiva es el tener dolor en la cirugía. El tener dolor hace que te aumente la frecuencia cardíaca y eso dispara el riesgo de hemorragia. Acordarse de proteger el endotelio cada cierto tiempo, trabajar en el nivel del iris, no subir el núcleo como en otras técnicas que uno puede hacer y eso es más crítico, digamos, cuando estamos enfrentados a cataratas más duras. Por eso es importante tratar de hacer la cirugía lo más precoz posible. Hay que estar repitiendo el viscoelástico, acordarse de eso para proteger el endotelio en estos ojos. Y lo otro que quiero destacar en los pacientes con cierre angular, les recomiendo usar anillo endocapsular en todos los pacientes. Especialmente por 2 motivos. Uno, porque ya cuando estamos en una cirugía precoz en pacientes con cierre angular, en que no tiene un daño avanzado, uno puede utilizar lentes de más tecnología que van a necesitar un buen centrado. Pero lo otro es esto. Los pacientes con cierre angular tienen más riesgo, por un lado, de capsulofimosis y tienen mucho más riesgo de sonulopatía que los pacientes generales. En ese trabajo encontraron un 7.3% de los ojos con cierre angular tenía compromiso sonular. Y eso es producto del bloqueo que uno no percibe y que no ve, que el cristalino va hacia adelante y hacia atrás cuando se bloquea, hacia adelante y hacia atrás. Este otro trabajo
de acá es muy interesante. Fíjense ahí que más o menos de la mitad de los pacientes con cierre angular tienen sonulopatía. Y si uno toma solamente los pacientes que han tenido un glaucoma agudo, más o menos el 60 a 70% tienen compromiso sonular por el bloqueo. Y ahí fíjense la cifra, los pacientes con glaucoma por cierre angular que no han tenido bloqueo, según nosotros, más o menos el 25% presenta algún grado de sonulopatía. Acordarse que estos ojos, fíjense en ese número, son cortos. Un largo axial de menos de 20,5 milímetros tiene 4 veces más riesgo de complicaciones. Menos de 20 tienes 15 veces más riesgo y menos de 19 milímetros tienes 21 veces más riesgo de tener complicaciones en la cirugía. Y esta otra cosa, este otro detalle es súper importante. Después de hacer una iridotomía periférica en un paciente que tiene un ángulo estrecho, entre un 20 y un 40% de esos ángulos siguen siendo ocluibles, a pesar de la iridotomía. Ese otro trabajo muestra que un 40% siguen siendo ocluibles a pesar de la iridotomía. Especialmente uno tiene que tener ojo en los pacientes que controlan mal la presión y que por supuesto que tienen algún compromiso de sinequia en el ángulo. Por lo tanto, aquí la recomendación final es no dilatar la cirugía de catarata en los pacientes con cierre angular. El paciente con cierre angular tiene catarata y lo debemos operar. Acordándose siempre, sí, de esa cifra mágica, 50 años por el riesgo de compromiso retinal, de desprendimiento de retina. Sobre 50 años, 1 hora, todos los pacientes se debieran operar de catarata. Bajo 50 años, ahí podemos conversar un par de años de relajo, dependiendo si son más 8 o más 6, porque igual no es nada. Muchísimas gracias. Muy buena la presentación, Juan José, y la verdad que nos sirve a nosotros porque por ahí como cirujanos de catarata uno se concentra en la lente, el tipo de lente, refractivamente cómo nos va a quedar este paciente y por ahí nos olvidamos que hay cosas muchísimo más importantes que esto. Mientras se acomoda Seba, Sebastián Onis, que nos va a dar la próxima disertación, a mí me gustaría preguntarte si manejas previamente el vitrio como para disminuir un poquito la presión posterior en estas cataratas que tenemos una cámara anterior tan estrecha, una vitrectomía en seco pequeña o directamente no haces nada solamente con el manitol como mostraste. En general, trato solamente de manejarlos con manitol. Pero uno tiene que estar preparado en estos ojos, especialmente, como decía aquí, en estos ojos es fundamental el plan. Sabiendo más o menos el largo axial, uno puede anticipar en qué ojos va a tener más o menos problemas. Entonces, primer paso es manitol, tratar de no tener que hacer vitrectomía, pero si tienes que hacer vitrectomía, tienes que hacer vitrectomía. Y en los ojos más chicos hay que acordarse que la posición de entrada no es la misma que en los ojos normales que estamos acostumbrados a operar. O sea, de repente tienes que entrar por 2.5. Entonces, los ojos que tienen cierre angular, acordarse siempre no entrar así, como uno entra habitualmente, sino que entrar en un plano más paralelo a la pared del ojo, para no pinchar el cristalino, porque si no se te acaba la cirugía antes de que la empiece, digamos. Si vos no tenés acceso a manitol, ¿recomendás darle acetazolamida unos días antes? En general, si no tiene acceso a manitol, yo creo que habría que proceder con las maniobras que uno hacía cuando estaba en la residencia, por lo menos yo, digamos, ya soy bastante más viejito, que es hacer Chandler. Hacís Chandler un rato, unos minutos, 7, 8 minutos, con presión, digamos, o lo dejas con el balón puesto mientras se lo están preparando afuera, y eso también te va a ayudar, más que dejar la acetazolamida, digamos. ¿Alguna última pregunta? El uso de atropina intraoperatoria, pregunta Facu. No, prequirúrgica. Preoperatoria. Lo que pasa es que idealmente uno debiera ir, esto lo puede hacer después, digamos. No todos los pacientes van a requerir tomar todas las precauciones. De repente hay pacientes que tienen un ojo de 20 milímetros, tú tenés todo listo, el set de vitrectomía, el set de esto, el set de lo otro, y el paciente funciona perfecto. Entonces yo creo que hay que andar tranquilo con eso también. Acá el sector de glaucoma, ¿alguna pregunta? Que los veo que están ansiosos por preguntar. Polo, contanos.
Anestesia tópica, intracamerular o bloqueo. Generalmente no uso bloqueo nunca. O es tópica, o si el paciente es muy joven, digamos, o tiene un nervio muy dañado, uso general. Pero sí, pero inyectar en la órbita, digamos, especialmente una órbita chica, en un paciente que tiene glaucoma, que tiene daño, no me parece una idea muy razonable, digamos. ¿Perdón? No, es si estamos hablando de una peri normal, digamos, con hialuronidasa, pero no utilizo peri, o sea, o tópica o general. Esos son mis 2 puntos. Bueno, en honor al tiempo vamos a continuar. Gracias, Juan José, muy interesante. Y sigue Sebastián Onis. Seba tiene mucha experiencia en lo que es cirugía con lentes premium, sobre todo multifocal, así que nos va a hablar acerca de implantación de lentes multifocales en pacientes previamente operados con cirugía refractiva. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer por la invitación. La verdad es un honor estar acá. No sé si se puede vislumbrar o si se valora realmente, sobre todo la gente que somos de Córdoba, el trabajo que hay atrás de todo esto para que este evento siga creciendo año a año. Así que yo los felicito y los aliento para que sigamos apoyando este tipo de eventos que no son tan comunes en el interior del país y que requieren de muchísimo trabajo y de muchísimo esfuerzo, y creo que muchas veces no es valorado. En segundo lugar, también agradecer por el panel que me toca hoy, por los otros disertantes que están en el módulo, porque la verdad para mí es un honor compartir con ellos y poder hacer una presentación en conjunto. Hasta ahora se viene hablando de diferentes opciones de técnicas quirúrgicas de lentes intraoculares, y a mí me tocó un tema un poco más complejo, particularmente porque en la clínica tenemos mucha experiencia en el implante de lentes intraoculares multifocales en pacientes con cirugía refractiva previa, y particularmente porque yo tengo una cirugía refractiva previa y ya tengo puesto un lente intraocular multifocal, o sea que es como que era un tema del cual seguramente yo era candidato a poder presentarlo. De entrada, obviamente es un tema controversial. Si yo ahora les pregunto a todos los que están en el auditorio, inclusive los que están en el panel, qué conducta tienen con un paciente que tiene una cirugía refractiva previa, si le pondrían o no le pondrían un lente intraocular multifocal, muchos de ustedes seguramente no lo harían, muchos de ustedes sí lo harían con algunos condicionamientos, y algunos de ustedes quizá lo harían con cualquier paciente independientemente de la cirugía previa que hayan tenido. Entonces, hasta el día de hoy, creo que no hay un consenso absoluto en el cual nosotros podamos decir hay que hacer esto sí o sí en todos los casos, sino que tenemos que ir adaptándonos en función de la experiencia que cada uno tiene y obviamente en función del caso en particular. Entonces nosotros tenemos un paciente que tiene una cirugía refractiva previa y claramente un caso desafiante, y un caso desafiante por diferentes motivos. En primer lugar, va a ser más difícil el cálculo del poder dióptrico del lente. Claramente un paciente que ha tenido modificada su curvatura corneal, independientemente que hay fórmulas modernas que contemplan un montón de cosas que fórmulas anteriores no contemplaban, ya no va a ser un paciente en el cual vamos a tener tanta seguridad con respecto al resultado refractivo posterior. Claramente van a ser pacientes que van a tener más chances de tener un astigmatismo residual posquirúrgico, porque son córneas que tienden a ser inestables, muchas de ellas. Tenemos que tener en cuenta que pueden tener disminuida la sensibilidad de contraste ya en la córnea, y nosotros vamos a poner un lente que le va a disminuir la sensibilidad de contraste. Obviamente hay pacientes, sobre todo los que tienen cirugía incisional previa, que van a tener inestabilidad en su córnea en el postoperatorio y pueden potenciar la cirugía refractiva previa los fenómenos visuales que todos conocemos de las lentes intraoculares multifocales. Es fundamental y muy importante, como en toda cirugía de lente premium, el cálculo del poder dióptrico del lente, obviamente, porque son pacientes que nosotros le ponemos la vara muy alta, tienen expectativas muy altas con respecto a los resultados posteriores, se operan para no usar más anteojos y nosotros no podemos errarle o no deberíamos errarle en el cálculo del poder dióptrico. Ahora, si el paciente ya tiene su córnea previamente operada, obviamente es mucho más difícil. Creo que es de vital importancia el biómetro que utilicemos y las fórmulas disponibles en ese biómetro. Particularmente nosotros hace 3 meses y medio contamos con el equipo Argos de Alcon, que realmente para nosotros ha sido de mucho beneficio porque nos permite hacer un montón de cosas y jugar con la queratometría del paciente, ver cómo quedarían con diferentes tipos de fórmulas. Tiene las fórmulas de última generación todas cargadas. O sea que creo que es de vital importancia poder disponer de elementos de medición, y obviamente que es un desafío mayor a lo habitual
determinar exactamente cuál es la queratometría de este paciente, porque hay pacientes que tienen cirugías refractivas previas con córneas que son ligeramente irregulares y que nos podemos encontrar con que la curvatura corneal que nos da el biómetro es diferente a la que nos da el topógrafo, diferente a la que nos da el autorrefractómetro, y ahí es donde nosotros entramos en el dilema de qué elegimos o qué K tenemos como parámetro para poder calcular el lente intraocular. Por eso es un gran desafío. Nosotros particularmente estamos utilizando la fórmula Barrett-2K para el cálculo del poder dióptrico del lente con cirugía refractiva previa. Previamente utilizamos Haig o Haig-Hell y también nos iba bien, pero hemos logrado mejorar los resultados con esta fórmula. Pero obviamente que esto también va a depender de la experiencia de cada cirujano y del equipo con el que dispongan para poder hacer el cálculo. Como en todos los pacientes que le vamos a poner lentes intraoculares multifocales, el que no esté dispuesto a tener share time con el paciente, a conversar, a explicarle bien el costo-beneficio de la cirugía que vamos a afrontar, no debería hacerla directamente. Los cirujanos que no están dispuestos a que el paciente le haga preguntas y a poder evacuarle todas las dudas y ponerle blanco sobre negro qué es lo que van a conseguir y qué es lo que no van a conseguir. Esta cirugía, el éxito depende de cumplir con las expectativas del paciente. Y si las expectativas del paciente están por encima de lo que nosotros le podemos brindar con nuestra cirugía y con la lente que elijamos, claramente vamos a tener un paciente disconforme. Y eso obviamente se consigue dialogando con el paciente, escuchándolo. No nos olvidemos que es un órgano de los sentidos. El paciente se puede imaginar que va a ver de tal o cual manera y nosotros tampoco se lo podemos graficar exactamente, pero sí le podemos poner ejemplos de situaciones que le van a tocar a posteriori. Yo particularmente en el consultorio, en todos los pacientes con lentes multifocales, pero creo que particularmente si tiene una cirugía refractiva previa, en la selección del paciente utilizo la regla de las 4P que aprendí hace 20 años cuando empezamos a poner la lente AMO-Array del Dr. Howard Fine, que él tenía, si nosotros tenemos en cuenta estas 4P y muchas de las cosas que se pueden ser más difíciles pueden simplificarse en nuestra selección. Primero la fisiología de la primera P, la fisiología del paciente. No es lo mismo un paciente que fue operado con un LASIK hipermetrópico 10 años atrás y que tuvo una regresión y que la curvatura corneal está dentro de los parámetros normales, 42, 43, 44, que un paciente que tiene un encurvamiento corneal muy importante de 46, 47 dioptrías, porque obviamente no va a ser el mismo criterio de selección del lente y no va a ser la misma expectativa que le podemos dar al paciente. Con respecto también a la fisiología y la pupila del paciente, ya sabemos que las pupilas grandes no se comportan de la misma manera que las pupilas chicas y así un montón de situaciones que se pueden presentar que tenemos que tener en cuenta. La segunda P, pathology, la patología concomitante que pueda tener el paciente independientemente de su cirugía refractiva previa. Claramente debemos desestimar pacientes que tengan ojos secos severos, maculopatías incipientes, distrofias corneales como la de Fuchs y numerosas otras situaciones que van a hacer que el resultado final no sea el que nosotros esperamos. Muy importante la tercer P, que es la personal occupancy, a qué se dedica el paciente, porque no es lo mismo un paciente que solamente está en su casa haciendo actividades recreativas y que no conduce vehículos, que no practica muchos deportes y que se enfoca particularmente en la lectura, que un paciente de 55 años súper vital y que necesita diferentes tipos de distancias y además va a estar en condiciones lumínicas diferentes todo el tiempo. Y la cuarta P, que para mí es la más importante y es la más difícil, que es la psychology, que es poder conocer al paciente en una consulta. Nosotros no podemos conocer al paciente en una consulta a fondo, por más esmero que le pongamos. Yo siempre digo que el paciente, cuando tiene el resultado que no esperaba o no satisface sus necesidades, es cuando realmente nos demuestra qué tipo de psicología tiene. Es como cuando uno se divorcia. La conoce a la mujer cuando se divorció. No la terminó de conocer hasta que no surgió algo de diferencia entre la pareja. Y con el paciente pasa lo mismo. Si todo sale fantástico, obviamente el paciente repiola, súper comprensivo, pero cuando el paciente no cumple con sus expectativas, va a haber pacientes argumentativos, hostiles, que están disconformes y nos lo manifiestan todo el tiempo, y nosotros tenemos que tratar de buscar que ese tipo de personalidades no estén incluidas en lentes intraoculares multifocales y mucho menos en pacientes que tienen una cirugía refractiva previa. Y entonces de ahí puede surgir la pregunta, ¿cuál es la mejor lente intraocular para ponerle a un paciente que tiene una cirugía refractiva previa? Claramente, cuando existe una variedad de opciones importantes, es porque ninguna de ellas es perfecta o el ideal. Entonces nosotros tenemos que, en primer lugar,
conocer todas las lentes, saber cómo funcionan, saber cuáles son sus ventajas y desventajas por sobre las de la competencia y tratar de personalizar y customizar para nuestros pacientes cuál es la mejor lente de acuerdo a la situación que haya quedado en su ojo a partir de la cirugía refractiva que tuvieron previamente. Nuestra experiencia, y acá lo incluyo a mi padre y también al Santi, porque entre los tres tenemos la misma conducta. Si tiene un paciente con un LASIK hipermetrópico previo, nosotros ponemos lentes trifocales como primera elección, y si hay alguna situación que no nos da la confianza con respecto al resultado refractivo posterior, elegimos un EDOF. Con el miópico pasa más o menos lo mismo, y si tiene una queratotomía radial previa, esto se invierte, es al revés. Preferimos un lente que no sea tan complejo, sin prometerle tanto al paciente, y tenemos como primera opción un EDOF, y como otra alternativa un lente trifocal. Obviamente cualquiera de estas opciones, habiendo discriminado perfectamente bien lo que previamente expuse en las diapositivas anteriores. Nosotros tenemos desde el 2016 a la actualidad 320 pacientes con cirugía refractiva previa. Este gráfico simplemente para que vean que el 75% de estas pacientes son mujeres, quizá porque están más ansiosas por no usar anteojos. ¿Y qué tipo de cirugía refractiva previa tenían? La inmensa mayoría tenían un LASIK previo, pero tenemos un 13% con queratotomía radial previa y un 2% con arcos para relajantes de astigmatismo previos en la cirugía. No sé cómo estoy con el tiempo para mostrar un par de casos, o si prefieren que discutamos. Bueno, voy a mostrar algunos casos. En realidad, este caso es un paciente que tenía un LASIK con arcos intraestromales previos. Para los que ya somos viejos, conocemos esta técnica, pero los primeros excimer láser no tenían nomogramas para corregir astigmatismos, y entonces lo que se hacía en muchos casos era crear un flap, hacer la ablación del defecto esférico y hacer incisiones relajantes intraestromales con el bisturí de diamante para de esa manera compensar el defecto astigmático que el paciente tenía. Esta paciente se presenta con estas características que tienen que ver con su ojo. Fíjense que afortunadamente no tiene curvaturas corneales que están fuera de parámetros normales ni astigmatismos muy altos, pero si miramos la topografía corneal, se ve la impronta, fíjense ahí, abajo se ve en naranja y arriba, porque siempre se entreabren más las incisiones inferiores, la impronta de las incisiones estromales que tiene abajo del flap este paciente. Este es en uno de sus ojos y este es el otro ojo. Entonces la realidad es, le pondrían a este paciente un lente intraocular multifocal. Tiene un LASIK, o sea, tiene un flap hecho hace 20 años, que además tiene una incisión relajante intraestromal que genera esta irregularidad. En este caso yo elegí poner un lente Symphony en ese momento porque es el lente que antes que existiera el VIVITY a mí me daba más margen con respecto al defecto refractivo residual, ya sea esférico o miópico. Esta es la cirugía que rápidamente, no solamente para mostrar el arco, pero una cirugía que es tan fácil como cualquier otra que hagamos, porque que tenga un flap antes en la córnea, salvo que tenga cicatrices muy marcadas, no va a hacer que sea una cirugía muy distinta a la que hacemos de manera estandarizada en nuestra práctica, así que no, el tiempo no le voy a mostrar. En este caso en particular, fíjense que quedó con una refracción no óptima, porque me marca un astigmatismo miópico con un componente miópico también en la esfera, pero sin embargo, binocular con este lente, el paciente lograba ver 10 décimas con cierta dificultad, pero lograba verlo y llegaba hasta un Jagger 2 sin corrección. Eso es lo que permite este tipo de lentes, que son EDOF, y particularmente Symphony era bastante permisivo con defectos astigmáticos residuales. Este otro caso del Santi, que la verdad que es un caso que seguramente después en la discusión me van a decir que estamos locos, es un paciente que tenía puesto una lente de cámara anterior de Morcher y además para el defecto refractivo astigmático residual se le había creado un flap, o sea que tenía una Morcher y un flap de un LASIK. Cuando viene a la consulta ya estaba con una catarata, pero particularmente el ojo derecho ya tenía una baja en el contorno endotelial comparado del 2017 al 2018, producto del lente de cámara anterior que tenía. Después de conversar muchísimo con el paciente, por supuesto, por eso hice tanto hincapié en la selección del paciente, pero sobre todo en el chair time previo, el paciente aceptó que nosotros le explantáramos el lente de cámara anterior y le pusiéramos un lente PanOptix para poder corregirle la visión tanto de lejos como de cerca.
todos me van a decir cómo le va a poner un Panoptix a un paciente que además que tiene un conteo que no es óptimo, le va a hacer una incisión de 6 milímetros para sacarle el lente, cómo maneja el astigmatismo residual. Afortunadamente tenía un cilindro que era más curvo en el eje donde nosotros hicimos la incisión, entonces de esa manera compensamos, o medianamente compensamos, porque uno nunca sabe con exactitud con qué cilindro residual va a quedar. Esas son las maniobras que habitualmente utilizamos para sacar el lente de cámara anterior, lo menos traumático posible, porque después viene la cirugía en la cual nosotros tenemos que tener todas las condiciones dadas para poder poner un lente trifocal. Después que explantamos el lente y hacemos la sutura que corresponden, hacemos la rexis, y tampoco un caso que presenta tanta complejidad, pero tengan en cuenta que cuando sacan un lente de cámara anterior, ese iris no es el mismo iris que cualquier paciente, va a tender a salirse por las incisiones, va a ser un iris que se va a mover mucho más, si es que no tiene una atrofia ya previa. Entonces hay que bajar los valores de la botella, del FACO, perdón, y tener en cuenta que pueden tener prolapso de iris. En este caso no lo hubo, pero es bastante común. Cuando a mí me toca explantar una lente, si el paciente no tiene el cilindro en el eje que yo voy a sacar la lente, yo le hago 2 incisiones. Por una incisión le saco el lente y por la incisión temporal trabajo para hacer la cirugía de catarata, y de esa manera tengo menos dificultades. Este paciente quedó particularmente con una visión de 10 décimas y un Jagger 2, porque fíjense que tuvimos la suerte que no quedó con un astigmatismo residual, y el cálculo biométrico, sin contar con la fórmula que contamos hoy, fue fantástico. Y por último, mostrar un paciente con una queratotomía radial previa de 8 cortes, que fíjense la córnea cómo tiene la impronta típica de los pacientes que tienen la queratotomía radial, con el gran aplanamiento central e incurvamiento periférico, pero afortunadamente en este caso no era una córnea irregular. Si ustedes se fijan, las queratometrías y el dibujo topográfico no es una córnea tan compleja como para poder afrontarlo, y yo le hice una cirugía en la cual le pusimos un lente Symphony. ¿Cómo hacemos nosotros estas cirugías con queratotomía radial previa? Un desafío, sí, diferente a las anteriores, es que no se entreabran las incisiones. Va a depender mucho de cómo nosotros las veamos en el preoperatorio, y nosotros particularmente hacemos la incisión bien limbar, entre medio de 2 incisiones, por supuesto, y las incisiones accesorias que hacemos, ya sea 1 o 2, también esquivando, obviamente, cruzarnos con una incisión previa. Una vez que estamos en el ojo, tratar de utilizar los valores más bajos posibles, porque tengan en cuenta que mientras más movimiento tenga la cámara anterior del paciente, más se van a entreabrir las incisiones y se van a reactivar, y más inestable va a ser la córnea en el postoperatorio. Particularmente nosotros ahora tenemos el Active Sentry en el Centurión, y trabajando con valores de presión intraocular intraoperatoria de entre 30 y 35 milímetros de mercurio, en vez de estabilizarse la córnea 1 a 3 meses después, se estabiliza pocas semanas después, porque no ha habido este movimiento, esta profundización de la cámara, que es la que hace que a posteriori el paciente tenga un defecto hipermetrópico durante 1 a 3 meses. Para finalizar, entonces, perdón, me pasé una. El implante de lentes multifocales en pacientes con cirugía refractiva previa, obviamente, es siempre un desafío, pero insisto en que el chair time preoperatorio, la selección del paciente y el cálculo biométrico son quizás más importantes que la misma cirugía en sí. Si nosotros no tenemos en cuenta todos estos detalles, no vamos a tener cirugía exitosa, o no vamos a encontrar candidatos para poder ponerle estas lentes. Y obviamente existen en la actualidad una inmensa variedad de lentes, todas funcionan medianamente bien, y eso permite que nosotros podamos customizar, personalizar la cirugía que vamos a realizar para poder tener pacientes conformes después de operarlos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Mientras Santi se acomoda, no vamos a abrir preguntas por una cuestión de tiempo, pero Seba, vení por favor. Me gustaría aprovecharte y contarnos, que nos cuentes tu experiencia de tu caso, ¿no? Porque estás hablando justamente de paciente operado de cirugía refractiva, que él la tenía y que ahora está también operado con un multifocal. Así que contanos qué tipo de ablación tenías, hace cuánto te operaste y qué lente te colocaste. Bueno, yo me había hecho mi padre un LASIK por un astigmatismo mixto, que era un astigmatismo bajo. Era un más 1,50 con un menos 0,50 en mi ojo izquierdo, que es mi ojo no dominante. Anduve muy bien, por supuesto, de esa cirugía, una ablación chiquita, una córnea bastante regular, pero me empezó a molestar la presbicia porque soy ligeramente hipermétrope en el otro ojo,
Y bueno, tomé la decisión de hacer una facorefractiva, tengo 50 años, me incomodaba mucho depender del anteojo, y entonces el desafío era qué lente me ponía, cuál lente me iba a implantar yo, tenía una cirugía refractiva previa. Como yo tenía previsto operarme solo un ojo, y era mi ojo no dominante, y afortunadamente tenía una córnea bastante regular, yo elegí el lente que a mi criterio mejor visión cercana de todas las que hay en el mercado, que es el Synergy. El Synergy es un lente muy complejo porque tiene 15 anillos y un lente que no permite defectos refractivos residuales. Realmente el paciente no está conforme de lejos si uno no le da exacto con el cálculo que uno preveía. Y tuve la fortuna, me puse un Synergy tórico, tenía un cilindro de 0,75 nomás, pero no queríamos, me operó el Santi, y no iba a quedar mal el Santi con el lente que me ponía. Me obligaron. Así que quedé, el autorrefractómetro marca más 0,25, más 0,25, o sea que yo en este momento de mi vida me operé un solo ojo, binocular veo 10 décimas y leo Jagger 1 con la suma de los dos ojos, obviamente a expensas de mi ojo izquierdo, y por supuesto que no tengo, estoy muy contento. Ahora sí, todavía tengo halos en el ojo que me operé, pero como el no dominante no está operado y ve bien, yo si no me tapo el ojo no me doy cuenta. Yo en este momento estoy en el auditorio, a todos los veo fantásticos, me tapo el ojo dominante y a las luces no la veo igual que con el otro ojo, pero con los dos ojos juntos ni me doy cuenta. Yo no tuve ninguna dificultad para nada en mi vida, ni para practicar deporte de noche, ni para manejar, pero hay que tenerlo en cuenta porque yo soy súper positivo, de hecho me operé siendo tan joven, pero los halos y los trabas todavía, comparado con el otro ojo, iban a estar siempre, pero al ser el no dominante no me molesta. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. ¿Alguien del panel quiere? Neto, ¿quisieses comentar algo vos? ¿Operás pacientes con multifocales con cirugía refractiva previa? Sí. Bueno, como la inmensa mayoría de los pacientes que opero son en el sistema público de salud, por tanto el sistema no contempla luz multifocales, entonces no es corriente en mi práctica, pero creo que ese es un desafío muy grande y es muy bueno que tenemos esta oportunidad de observar o tenemos esta experiencia colectiva, porque los casos son muy diversos, son muchos tipos de cirugía refractiva, normalmente el cirujano propio no consigue acumular una cantidad de casos suficiente para conseguir tener como se dice, una impresión muy estable de lo que se hacer. Por tanto, mi opinión es que debemos dividirle esta experiencia nuestra para tener una experiencia colectiva. Claro que hay muchos aspectos muy personales, pero nos ayuda mucho saber de la experiencia de los otros. Normalmente no lo utilizo, lentes multifocales en pacientes con refractiva previa, a no ser en casos realmente muy seleccionados como fue colocado. Muchas gracias. Sebastián, muy interesante tu presentación. Vamos a ir con Santiago Onis. Él nos va a hablar de mi experiencia en BLED. Bienvenido, Santiago, a Oftalmo Córdoba. Bueno, igual que Seba, quiero agradecer la invitación a todos los organizadores y breve decir, como dijo él, nosotros tuvimos la oportunidad de organizar un congreso argentino acá en Córdoba y sabemos lo difícil que es armar un congreso de esta envergadura y con cirugía en vivo, así que tremendas felicitaciones y a por más. Básicamente hemos venido hablando un poco de distintas alternativas y una de esas alternativas que ya se hace mucho tiempo y que antes se llamaba Mix and Match, ahora se llama Blend o la nombramos como Blend. Pero básicamente es en la actualidad mi elección actual para el manejo de la presbicia. ¿Por qué? Bueno, primero agradecer al doctor Joaquín Fernández por tan brillante clasificación, pero como ustedes pueden ver, tenemos infinidad de lentes bifocales, infinidad de lentes trifocales, infinidad de lentes EDOF e infinidad de lentes monofocales plus. Y eso quiere decir, como dijo el Seba antes,
y como dijeron todos, que no hay ninguna lente perfecta y que uno tiene que adaptarse al paciente que tiene enfrente. Entonces, básicamente, una clasificación muy básica es paciente no conduce. Yo voy a una trifocal difractiva, está más que comprobada. Entonces, si no conduce, ¿para qué voy a probar algo distinto? Le pongo una trifocal difractiva y me aseguro que el paciente va a andar bien. Ahora, si el paciente conduce ocasionalmente, yo voy a una trifocal o a un blend. Y si el paciente es un conductor activo, prefiero el blend o 2 rangos extendidos no difractivos. Y hago esta aclaración de rango extendido no difractivo porque todos aquellos que hemos empezado usando Symphony como rango extendido con halos, o con una plataforma difractiva, sufrimos de los halos cuando al comienzo nos dijeron que no lo íbamos a tener. Entonces, ahora en el mercado hay un par de lentes que son rango extendido que no tienen una plataforma difractiva y eso es un arma que tenemos que aprovechar. Entonces, en la evaluación del paciente, esto es también muy rápido, en el ojo dominante, que lo determinamos con el método de Porta, vamos a un rango extendido no difractivo y en el ojo no dominante vamos a un trifocal difractivo. Los que yo estoy usando en la actualidad es el Vivity en el ojo no dominante, que no vamos a hablar un poco de las características porque estamos atrasados, pero todo el mundo las conoce. No tiene plataforma difractiva, lo único que tiene es en los 2 milímetros centrales, 2.2, tiene ahí una sobreelevación de una micra y en el interior de esos 2 milímetros, 2.2 milímetros centrales tiene una sobreelevación también. Entonces, una estira la luz y la otra traslada la luz estirada al punto focal que necesitamos. Y la diferencia es que en el rango extendido anterior, la Symphony, como se ve ahí en la segunda imagen, nosotros tenemos stops en el camino de la luz y en la Vivity no tenemos stops en el camino de la luz. Y en bancos de ojos, cuando se comprobó cuál era la dificultad nocturna, esta es la de la IQ y esta a la derecha es la de la Vivity y las dos más de la derecha son de la Symphony y de la Atelara. Entonces eso es lo que me lleva a mí a decidir por esta lente, que en la actualidad también está la Elon, que es otra lente que es muy parecida a la Vivity, ¿no? Es decir, que no es solo una sola. Y en el ojo no dominante vamos a la Panoptix clásica ya conocida por todos, es decir, una trifocal con 3 puntos de formación de imagen, que a diferencia de la Panoptix de otra trifocal, forma su distancia intermedia 60 centímetros cuando la mayoría la forma 80, pero es una difractiva clásica. Entonces, esta es la estadística de la clínica del junio del 20 al 9 del 23, 72 pacientes puros con Vivity, 423 puros con Panoptix, ustedes ven que seguimos poniendo más Panoptix que Vivity lejos, y 50 pacientes con Blend. Pero la visión de lejos, tenemos un porcentaje alto, un porcentaje de 93,55 de Vivity que ven 20/20 binocular y un 6,45 que ven 0,9. Panoptix también un 93, parecido al Vivity que ven 20/20, algunos ven 0,9, otros ven 0,8 y con el Blend logramos el 100% de los pacientes que ven 20/20. Ahora, cuando vemos lo de cerca, obviamente el Vivity cuando es puro baja muchísimo. Nosotros tenemos pacientes que ven 20/20, que ven J1, pero ese J1 es ocasional. Nadie crea que con un lente rango extendido vamos a leer J1 y vamos a poder leer un párrafo larguísimo. Podemos zafar en ver algo con letra chica rápidamente, pero si uno tiene que leer en continuo, esa no es la realidad. Con el Panoptix tenemos un 90% de pacientes que ven J1 y el 100% que ven J2. Y con el Blend también tenemos un 90% de pacientes que ven J1 y el 100% ven J2. Ahora esto es gentileza del doctor Carreño, es una curva de desenfoque de más... El doctor Carreño armó su propia curva de desenfoque con más de 100 casos de Panoptix pura, Vivity pura y Blend. Entonces este es el caso del desenfoque de los pacientes con Panoptix pura y Panoptix tórico, en donde lo que él marcaba era que a la altura de 1 metro la caída de la visión lejana se notaba y a partir del segundo metro empezaba a mejorar. Y uno por ahí tiene pacientes que tienen trifocales puestas, que marcan bien, uno ve, no tienen cuerpo flotante, que yo me fijo mucho en eso porque también hago retina, la cápsula está limpia, pero el paciente te dice, che, yo veo de lejos bien, pero no veo tan bien. Bueno, esto puede ser el motivo, porque hacen una bajada en la visión lejana. En los pacientes que tienen Vivity, ese escalón
al metro no es tan notorio, ¿ok? Es decir, no tienen una pérdida de visión lejana al metro, pero sí, obviamente, la cercana, como veíamos en la estadística mía también, ¿no? No leen J1. Y en los pacientes que tiene el blend, él no nota el escalón que se veía y tampoco nota el escalón en la visión cercana. Entonces, yo lo tenía palpado en mis pacientes, con la gente que hace blend lo he conversado, pero nadie todavía había hecho una curva de desenfoque como hizo el doctor Carreño, que la mostró el año pasado en Facu Extrema. Entonces eso me pareció súper interesante de incorporarlo y encima me afianzó más la decisión de manejarme con blend en pacientes para corrección de presbicia. Y esta es la curva de desenfoque de la comparación de ambos, en donde el verde es el blend, donde se siente mucho más cómodo él eligiéndolo a los pacientes. Entonces, como conclusión, el blend no es algo nuevo. Previamente lo hacíamos con Mix and Match, previamente lo hacíamos con Symphony Technique 4. Ahora se puede hacer, a lo mejor alguien lo quiere hacer con una Mono Plus y una trifocal, a lo mejor alguien lo quiere hacer con una Elon y una Liberty. Bueno, nosotros lo hacemos con Vivity PanOptix. Y es una combinación para tratar la presbicia y disminuye mucho los halos nocturnos. Entonces, si bien faltan más casos para tener una estadística precisa, el Vivity no solo nos dio un arma para hacerla binocular, sino para combinarla también. O cualquier rango extendido de vuelta no difractivo, ¿no? El Elon también está en esto. Entonces, en el ojo dominante plano, el Vivity, ojo no dominante, primer positivo PanOptix, necesitamos más chair time porque el paciente tiene que saber que no tiene que comparar. Siempre hago el mismo chiste y mi viejo tiene puesto un Technique 4 y un Symphony y compara. Y hay que invertir esto en ojos con patología previa, sea una MER leve o sea una ectasia leve. Ahí tenemos que invertir, poner en el ojo más sano el PanOptix y en el más enfermo el Vivity. Y este es un solo caso que quiero mostrar, que es un paciente de 62 años, que si ustedes se fijan que automáticamente cuando viene es un miope alto, lo atiende mi padre, tiene una K41-25-42, 41-75-42-25, y mi padre, que está operado con multifocales, le dice, te tenés que poner una multifocal, si vos querés mantener tu visión de cerca, anda a una trifocal. Entonces tuve la suerte que me cayó a mí, no al SEBA, porque mi padre nos manda uno y uno, zafé. Pero cuando vemos los estudios complementarios, el recuento está bien, el Liol Master está bien, tiene un largo axial de más de 26, pero esta es la topografía. Entonces la topografía nos marca una alteración en la cara anterior y que se traduce en la cara posterior de la córnea, ¿no? Ese es el ojo derecho. Y por si fuera poco, en el ojo izquierdo peor, ¿ok? Entonces tiene un queratocono, pelúcida, después lo discutimos, tanto en cara anterior como posterior. Pero el paciente entró a la clínica pidiendo ser operado de presbicia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tenía agendada la cirugía con trifocal. No solo que quería, ya la había pagado. ¿Ok? Entonces, lo más importante es que lo había pagado. Bueno, opté, me senté con el paciente, charlé como una hora con el paciente y le hice un blend en el ojo derecho con la PanOptix tórica, en el ojo izquierdo con la Vivity tórica. Y bueno, felizmente tuvimos suerte, está viendo 20/20 y J2. Se queja de la visión de cerca porque él, miope de -4, antes de cerca veía mejor, pero bueno, es independiente a los lentes. Así que bueno, eso era todo. Muchas gracias. Es muy interesante. Creo que cada vez se está haciendo más y tiene futuro, y más en estos tipos de pacientes. O sea, tenemos que estar muy en cuenta qué lente vamos a elegir y cuáles son las características del paciente para poder solucionarlo. Te hago una pregunta. ¿Mini monovisión con blend vision haces o tirás los dos a plano para tratar de...? No hago monovisión porque si no desaprovecho lo que me da la Vivity. La Vivity me da un lejano, que también después lo podemos discutir, lo más parecido a una monofocal. Entonces yo mantengo el 20/20. La Vivity me va a dar una excelente media distancia y me va a dar un 80-70 de cerca. Entonces voy ahí al plano. Y en la PanOptix voy el primer positivo como en cualquier trifocal difractiva. Yo ya sé que la PanOptix me va a dar J1, J2 en el peor de los casos,
pero con la combinación de ambos va a estar cómodo. Bien, ¿y tuviste menos difotopsias con estos tipos de pacientes? La verdad que- implante Sí. bilateral de trifocales. La verdad que de todos los pacientes que operé, son 50 nomás que operamos con el SEA tiene algunos casos, la mayoría no tiene difotopsia, prácticamente ninguno. Yo se la tengo que preguntar muy firme si tiene difotopsia o no, con el blend. Pero es así. Lo que sí sé es que con los trifocales, les guste más o menos, algo de difotopsia tienen. O sea que es así. Excelente, muchas gracias, muy interesante. A ustedes. Bueno, vamos a seguir por el tiempo con la conferencia del doctor Sebastián Suárez Anzorena. Quiero felicitarlo por la cirugía de ayer que hizo en vivo. La verdad que Sebastián es un valiente porque la primera vez que operaba en vivo y también la primera vez que usaba un 3D. Así que unos Muchísimas bien gracias. puestos tiene Seba. Muchas gracias, Bueno, Noé. él va a hablar de cambios post-desplante del higo fáquico mediante OCT. Muchas gracias, Noé, y a todos los organizadores de este congreso. Oftalmo Córdoba son todos amigos. La verdad que es un placer estar acá y un honor integrar este panel de disertantes. Les voy a contar el caso de una paciente que tenía puesto un lente fáquico y había que operarla de catarata, pero desde un enfoque mostrando que a través de las características de un equipo de OCT anterior, que es el Anterion, que lo fabrica Heidelberg. A mí me gusta mucho la calidad de imágenes que tiene. Es un OCT de cámara anterior, permite hacer topografía de cara anterior, cara posterior, mapa paquimétrico, epitelial, biometría con fórmulas de última generación y más que nada imágenes de alta resolución del segmento anterior que nos asesoran a los cirujanos de segmento anterior. Vamos a refrescar un poquito entonces qué son las lentes fáquicas. Son lentes refractivas que se utilizan en gente con cristalinos claros, ¿sí? Tenemos en los últimos 50 años se utilizan principalmente en pacientes que no son pausibles de cirugía con excimer láser, ya sea porque tienen paquimetrías delgadas, altas miopías o topografías sospechosas de ectasia. Son lentes que básicamente en los últimos 50 años hubo un montón de modelos y fabricantes que hicieron, pero por el paso del tiempo no tenían buenos parámetros de seguridad. Puedo nombrar la Wyckoff, Kellman Duet, New Vita, Fakic 6, la Alcon Cachet. Todas esas salieron del mercado por un tema de seguridad a largo plazo, producían daño endotelial, catarata, glaucoma o lesiones en el iris. Los únicos dos tipos de modelo que soportaron el paso del tiempo y que tienen muy buenos márgenes de seguridad son las lentes de la casa Optec, Artisan Artiflex, que van con un sistema de fijación iridiana en la cámara anterior, y las lentes de cámara posterior, que son ICL. Estas son imágenes gentileza del doctor Arturo Chayet, que tiene mucha experiencia con este equipo. Les muestro cómo un lente de ICL quedó con un hipervolt. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el sizing. En este caso tiene un hipervolt, lo que genera una anterización del iris y eso puede generar un bloqueo angular con glaucoma agudo. Y en caso de que tengamos un hipovolt, se altera la nutrición del cristalino generando la catarata anterior, que es poco deseable en pacientes jóvenes miopes altos. Bueno, el caso en sí mismo, tenemos una mujer de 47 años que había sido operada hace 20 y pico de años, tenía una miopía de aproximadamente 16 dioptrías. Ahí se ve la refracción, ella consultaba por una merma visual progresiva en ambos ojos. Lo que vemos en el examen es una lente fáquica de apoyo angular, discoria y una catarata nuclear 2 cruces. El modelo en cuestión era este, que es un modelo que yo no conocía, Fakic 6, se llama así por el diámetro de la óptica de 6 milímetros, se fabricaba en California, a pesar de que la FDA no lo aprobaba y solamente era para poner en el exterior. Bueno, con estos datos tenemos que hacer una evaluación de qué conducta tomamos con nuestra paciente. El trabajo más importante que reporta casos de desplantes de lentes fáquicas lo desarrolló el Departamento de Patología de la Universidad de Heidelberg en Alemania hace un año y medio. Muestra 70 casos de desplantes de lentes fáquicas. El 65% se debía a la generación de catarata asociada o no a daño endotelial y en un porcentaje menor daño endotelial aislado, discoria o de fenómenos disfotópsicos muy molestos, glaucoma, etcétera, por daño angular. Vamos a estudiar a la paciente. Obviamente el conteo endotelial es muy importante. Vemos una disminución del número de células en ambos ojos, más marcado en el ojo derecho. Hay un aumento del tamaño celular y disminución de la exogonalidad. Todos esos son parámetros de sufrimiento endotelial crónico. Sin embargo, la paquimetría todavía estaba conservada con una buena función endotelial. El OCT de cámara posterior muestra características típicas de retinocorodiosis miópica con una atrofia coroidea marcada. Vamos a adelantar un poquito. Entonces, el ojo izquierdo fue operado en primera instancia por el que tenía peor visión. Se ve el OCT que muestra un lente de esofagia ya posicionado y una iridectomía superior bien generosa. Entonces nos vamos a ocupar ahora del ojo derecho, que nos quedó con la catarata nuclear, el lente Fakic 6 que se ve ahí, que en este caso tiene una áptica inferior apoyada en el ángulo, pero la áptica superior
tenía un detalle que estaba atravesando el ostium de la iridectomía y estaba a nivel retroidiano. Eso tenemos que valorarlo porque quizá a nivel de la cirugía pueda generar alguna dificultad técnica. Otra virtud de este equipo es que permite hacer una valoración topográfica. En el ojo derecho se ve que la topografía prácticamente no tenía astigmatismo. El ojo izquierdo ya operado tenía un astigmatismo muy elevado. Eso es causado por las suturas de la incisión esclerocorneal que aún estaban posicionadas, pero a mí no me preocupa porque eso después se van cortando en el consultorio y se resuelve el astigmatismo. Entonces, el paciente con el ojo derecho tenía el lente fáquico en cámara anterior, se ve la incisión corneal. Como les decía, el parámetro de seguridad para el implante de un lente fáquico es por lo menos 3 milímetros o 2,8 de profundidad de cámara anterior, que en este caso no estaba, pero quizá la valoración más importante es la medición entre la parte periférica de la óptica del lente y el endotelio, que en este caso debería ser igual o mayor a 1,5 milímetros y no estaba respetado, por ende esto genera una pérdida endotelial acelerada. Y también, ya que estamos, pusimos un caliper para medir el volt, 146, obviamente eso no es normal, y también lo utilicé para comprobar que si el diámetro de la óptica era de 6 milímetros, porque eso me va a generar una orientación a nivel de qué tipo de incisión tengo que hacer, el diámetro de la incisión. Vamos a pasar un video rápido de la cirugía. Hago una incisión esclerocorneal valvulada de 6 milímetros, abundante viscoelástico dispersivo para proteger ese endotelio que ya estaba dañado. Y bueno, como mostró Sebastián recién, primero vamos a buscar el áptica proximal. El tema es que aquí, como les digo, estaba enhebrada a través del ostium, se va a ver. Bueno, este video está editado, pero yo estuve varios minutos tratando de desengancharla sin tocar el cristalino, sin tocar el endotelio y sin tratar de desinsertar el iris. Lo que terminé haciendo al final fue amputar esa pata, que como es rígida, bueno, tuve que usar una tijera gruesa. Se extrae, se explanta una parte del lente y luego desengancho esa áptica que estaba enhebrada. Y yo lo que elijo hacer es suturar bien esa incisión, por más que me induzcan astigmatismo al principio, y hacer una incisión separada para mantener una buena estanqueidad, trabajar, son ojos largos, tengo que trabajar abajo, y creo que si tenemos pérdida por la incisión, genera más daño endotelial. Con mucho viscoelástico, yo utilizo técnicas de fractura horizontal, FacoChop, buena cobertura de viscoelástico, ahí se pueden ver 2 burbujas centinelas que me orientan que tengo una buena protección endotelial. Aspiro la corteza, se implanta un lente, en este caso de 3 dioptrías, apuntando a un residual de -1, es una miopía magna. Luego de implantar el lente en el saco, se aspira bien viscoelástico por delante, por detrás del iris, de la lente, y bueno, esa es la cirugía terminada. En el postoperatorio, sentamos de nuevo a la paciente en el anterior, ya viendo que la cámara anterior estaba mucho más profunda. ¿Sí? Se pueden ver varias estructuras, el lente intraocular, la cápsula posterior, la primera incisión que tenía corneal y la incisión que hice yo más esclerocorneal más valvulada, el ostium de la iridectomía periférica y a través de él la cápsula anterior y el áptica del lente en el ecuador. A nivel clínico evolucionó bien, la discoria persistió, pero la córnea estuvo transparente, se ven las suturas en la herida esclerocorneal que están induciendo un astigmatismo elevado a favor de la regla y se ve cómo quedó el lente ahí amputado. Entonces vamos a ver la topografía. Este equipo permite hacer un follow-up o seguimiento de la evolución de las topografías. Entonces en el preoperatorio del ojo derecho no tenía astigmatismo, la operamos, pusimos varios puntos en esclera y eso generó un astigmatismo de 6 y pico a favor de la regla, que a mí no me preocupa. Les voy a mostrar qué hicimos con el otro ojo que había sido previamente operado. Recién operado me quedó con 7,50 a favor de la regla y como ven, una vez que fuimos extrayendo las suturas, cortándolas en el consultorio, una agujita de una manera muy sencilla, el astigmatismo bajó a 1 a favor de la regla, entonces se baja. Bueno, para ir concluyendo, mostramos el preoperatorio del ojo derecho con el lente fáquico, no respetando las márgenes de seguridad, una pérdida endotelial, y en el postoperatorio ya a 45 días, una vez extraídas las suturas, la agudeza visual de la paciente terminó siendo de 20-30, con endotelio sano. Así que muchísimas gracias a todos por el tiempo Bueno, mientras se acomoda el doctor Facundo Rodríguez, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta a Seba. Bueno, muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Ahora nos va a hablar el doctor Facundo Rodríguez acerca del manejo del iris floppy. Y recordarles que este módulo terminará a las 13 horas, vamos a tener un receso hasta las 13:20 y vamos a tener luego un lunch con la cirugía
en vivo del doctor Gerardo Balvecchia, así que están todos invitados, por supuesto. Estamos, Facu, cuando quieras. Nada, no, ¿qué puedo decir? La verdad que ya lo dijeron los chicos Oni y todos, estamos sorprendidos cada año mejor y nada, siguen para adelante, chicos, porque es un lujo. Felicitaciones a los 4 fantásticos y a todo el grupo que tienen atrás que organiza. No sé si ya estamos con la presentación, vamos a respetar, me retó recién Rivero, dice que yo hablo mucho. La idea es hablar de manejo de iris floppy, en realidad de pupila pequeña, habló el doctor Real hace un ratito, una clase magistral, y la idea es qué manejo hacer sin expansores mecánicos. ¿Por qué sin expansores mecánicos? Porque hay una diferencia abismal en el postoperatorio a nivel inflamatorio cuando uno usa expansores pupilares cualquiera y cuando no los usa. Entonces, teniendo en cuenta varios lineamientos y varias cuestiones clínicas y quirúrgicas, uno puede normalmente lograr operar un paciente con la tríada que ya vamos a ver del IFI o síndrome de iris floppy, sin la necesidad de tener que poner algún mecanismo que expanda la pupila. Mientras se sube la presentación, queremos recordarle el simposio almuerzo. Muy bueno recién lo del 13. lente fáquico, tremendo. Y tener en cuenta siempre que un paciente tiene una lente de cámara anterior, si está tilteada, si el paciente tiene fotofobia, chicos, está perdiendo células endoteliales, aunque ustedes no lo comprueben. Y creo que son puntos, lo que mostró Seba recién, fantástico la anterior. Una cosa, no, ni hablar, el Rabin es tremendo para cualquier patología. Bueno, ahí estamos. Ahora sí. El iris floppy, más o menos el síndrome. El iris floppy es algo presuntivo, nosotros lo podemos llegar a sospechar, pero todo lo que hacemos antes y durante la cirugía es para prevenir el síndrome de iris floppy, que es la tríada en donde tenemos el iris flameante o iris en bandera, la miosis, la pupila que se nos va achicando y el prolapso a través de las heridas. Siempre estuvo asociado al consumo de medicamentos para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, pero también se veía con frecuencia en mujeres. Entonces se empezó a investigar un poquitito más sobre la fisiopatogenia y lo que se ha podido consensuar es que hay una fisiopatogenia mixta. Obviamente se asocia muy frecuentemente a diabetes porque es una disautonomía y muchos pacientes diabéticos pueden tener un iris floppy y no tener el antecedente del consumo de ningún medicamento que puede producir, que no son solo los antagonistas alfa para el tratamiento de la hiperplasia prostática. Hay muchos fármacos. ¿Cuáles se asocian a IFIS? Bueno, los alfa bloqueantes, el número 1, el que más lo produce es la tamsulosina, pero los derivados o los que venían anteriormente, como la terazosina o la alfusosina, también lo producen. Todos los derivados benzodiazepínicos. Tengan en cuenta esto, todas las drogas que puedan provocar algún efecto miorrelajante que se usan a largo plazo producen iris floppy. En especial el alprazolam, los antidepresivos, sobre todo los derivados de la paroxetina, los antipsicóticos, que cada vez vemos más gente, en especial la risperidona y los derivados de esta, y algo que toma casi todo el mundo, porque es una droga que anda fantásticamente bien para todas las hipertensiones arteriales, que es la amlodipina, que es un bloqueante cálcico, aunque cualquier bloqueante cálcico, ya sea la NIFE o el diltiazem, que se usa para la insuficiencia cardíaca, pueden producir iris floppy sin tener otra asociación. Los antagonistas de la endotelina A, bueno, esto hay que preguntarlo, porque muchas veces el paciente varón tiene miedo de decirlo. Por eso hay que crear una buena relación médico-paciente, que son los que se usan para la disfunción eréctil o para tratar la hipertensión pulmonar. El que lo usa para tratar la hipertensión pulmonar te lo va a decir, el que lo usa para la disfunción eréctil, o lo que hacen muchas personas, sobre todo colegas, que es usar el tadalafilo en 5 miligramos como tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, que se está usando muchísimo y cada vez más, ténganlo en cuenta, el tadalafilo, que el nombre comercial más común es el Invictus, al menos acá en Argentina, o los similares. Y tengamos en cuenta algo, ningún estudio científico estadístico ha demostrado que la suspensión de estos medicamentos un tiempo antes de la cirugía sea efectiva en la prevención del síndrome de iris floppy. O sea que no tiene sentido suspenderlo. De hecho, es hasta riesgoso desde todo punto de vista que se lo mire. Vamos a lo importante, ¿cómo lo prevenimos? Es crucial la anamnesis y la relación médico-paciente, que el paciente se sienta con la confianza de decirle a su profesional, toma un antipsicótico, doctor,
o tomo una medicación ansiolítica, o doctor, mire que yo tomo tadalafil prácticamente a diario, o 2, 3 veces a la semana. Eso es importante, es lo más importante, porque ahí ya estamos, ya lo sospechamos, lo dilatamos, vemos que la pupila no dilata bien, ya tenemos el diagnóstico. En el preoperatorio, ¿qué podemos hacer? No está demostrado, pero personalmente yo lo hago, el uso de atropina en colirios. Hay gente que lo preconiza 1 o 2 días antes. Yo personalmente hago mucho glaucoma, veo mucho cierre angular en mis pacientes, de glaucoma y sin glaucoma. Y lo peor que pueden hacer ustedes es ponerle un atropínico a un paciente que lo van a operar en 1 o 2 días. Al menos yo personalmente, mi preferencia en el uso de la atropina es con la instilación 1 hora o 2 horas antes, de 1 o 2 gotas separadas 10 minutos una de otra, ayuda, a mi entender, muchísimo. El uso del balón de Honan, que recién lo comentaron, o la maniobra de Chandler, es fundamental porque eso les va a permitir llevar el plano del iris más hacia atrás, más lejos de la herida, y va a evitar el prolapso. Cuando empezamos a tener prolapso, empezamos a manotear el iris, lo manoseamos. ¿Y qué hace el iris? Como todo iris que se manosea, se achica y ya está predispuesto a achicarse. Intraoperatorio, y realmente lo único demostrado que realmente mejora el comportamiento del iris floppy intraoperatorio es el uso de la adrenalina o la fenilefrina intracamerales. La fenilefrina, el Omidria, vamos a ver si Rainer ya lo pone a disposición en todo el mundo. Eso sí está avalado con medicina basada en la evidencia, que mejora y disminuye la posibilidad de tener un síndrome de iris floppy. La adrenalina intracameral, yo personalmente acá en Argentina no disponemos de adrenalina sin bilsulfito, o al menos desconozco, después alguno podrá decir, sé que lo usan. Yo personalmente no me gusta poner adrenada que tenga un conservante químico adentro del ojo. Y sí, lo que hago es usar anestésicos subconjuntivales, la carticaína forte, que es la que se usa de uso odontológico, en 2 o en 3 puntos, porque la vía subconjuntival es bastante rápida, y entre que uno pone la anestesia, que es lo primero que uno hace, a los 2 o 3 minutos ya sabemos que tenemos adrenalina filtrada, sin conservante, adentro del ojo. Lo otro que sirve y es de mucha utilidad, lo dijo muy bien el doctor Real, nombró varias veces un viscoelástico que es de la firma Rainer, que es el Oftase FR Pro, que es una combinación de hialurónico con sorbitol, es muy parecido al Viscoat de Alcon, o sea, son viscoelásticos que nos expanden, nos dan espacio y nos dan la posibilidad de mantener quietito el iris para que se mueva lo menos posible y se nos achique. Y dentro de los hialurónicos del 3%, que son normalmente los que personalmente yo más uso, hay 2 marcas comerciales que realmente son de cadena larga y son bien reticulados como gelatinosos, al menos acá en Argentina, que son el 9G Bis, que es un viscoelástico alemán, el ácido hialurónico al 3%, y el DR Gel, que es también alemán. Y después, dentro de lo que hacemos en el quirófano, porque a veces uno dice, bueno, sí, pero más allá de eso le quiero poner los retractores porque me quiero sentir cómodo y demás, hay un montón de pequeñas cositas que podemos evitar para evitar el prolapso y la manipulación que nos toca hacer, que es lo que nos genera la inflamación. Se rompe la barrera muscular y hay más inflamación en el postoperatorio. Y uno lo que quiere evitar es eso, quiere tener un ojo tranquilo al otro día, que no haya tenido inflamación, que no se le haya subido la presión ocular y demás. Entonces, ahí hay varios videos. Fíjense, el video de la derecha, hay una particularidad. Si se fijan, es una incisión de 2,2 o 2,4. Y los otros son con incisión de 2,8. ¿Qué quiero mostrar ahí? Que mientras más pequeña es la incisión, menos probabilidades tenemos de que la pupila se nos achique, porque tenemos heridas mucho más estancas. Entonces hay menos movimiento dentro del ojo. Después la técnica que elijan para sacar la catarata va a variar, pero el famoso divide and conquer es el que mejor resultados tiene. La herida tiene que ser, en estos casos, superior, si se puede, y si no, póngale un tórico. ¿Por qué? Si se puede, un tórico, porque después se achica la pupila y no vemos las marcas. Porque el plano de inserción del iris en el limbo superior está mucho más arriba, digamos, está mucho más abajo que en el plano del limbo cuando operamos temporal. Es decir, cuando nosotros hacemos una herida temporal, el iris está prácticamente a la altura nuestra. Entonces es mucho más fácil que se prolapse si hacemos una incisión temporal. Fíjense que son todos, a mí me gusta mucho operar temporal, es lo que más hago, pero estos casos normalmente los opero con incisión superior. Estos 3 casos tienen una particularidad y una coincidencia. Son 3 casos asociados a glaucoma y a síndrome foliativo, es decir, son situaciones. Y en el video de la izquierda, en alguna de las maniobras, fíjense cómo la pupila, aún haciendo todo esto, se fue achicando. Hay hasta restos corticales que ya se fueron atrás. Y por suerte no hubo un mecanismo valvulado. ¿Cómo hacemos para que se dilate un poquitito más la pupila? Lo habíamos hablando. Algo que es interesante,
es la icamización del esfínter en el momento, cuando uno pone anestesia intracameral antes de hacer la capsulorhexis, uno la puede poner a tensión, lo puede endurecer mucho el ojo y eso isquiemiza el esfínter y logra que el dilatador compita un poquitito más contra el esfínter. El dilatador es menos sensible a la falta de oxígeno que el esfínter. Entonces, la pupila a veces se dilata un poquitito más. Después discutimos si le ponemos o no le ponemos algún vasoconstrictor que ayude a dilatar. Eso yo lo pongo con lidocaína y simplemente así. A la hora de los parámetros de la FACO, siempre tengamos en cuenta que mientras menos vacío trabajemos, menos posibilidad de que se venga el iris. Y para poder tener menos vacío, uno diría, bueno, podemos bajar la altura. No, pero la altura no la bajen, no déjenla como está o súbanla inclusive un poquito. Porque si trabajan con incisiones más chicas van a necesitar subir un poquito el valor de la irrigación o el valor de presión, dependiendo con el trabajo, con el equipo con el cual trabajen. Son pequeñas cositas que van haciendo. Hay uno de los videos, ahora no me recuerdo, pero creo que el de la derecha, que yo lo pongo ahí, cuando uno saca rápidamente los instrumentos del ojo, cuando el iris es floppy, automáticamente te bloquea la herida, se viene de golpe, se descomprime de golpe. Entonces en esos casos, cuando uno va a salir del ojo, levanten todo el pedal, corten la irrigación, esperen 4 o 5 segundos y retiren el FACO. Eso genera una disminución de la presión intraocular que hace menos propenso que se empiece a prolapsar que cuando empezamos a tener problemas. Y siempre que tenemos que prolapso, tratar de usar instrumentos totalmente romos. Yo utilizo mucho la bimanual de la irrigación-aspiración y con eso que es romo, muchas veces introduzco el iris y me va mucho mejor que con una espátula roma. Entonces son pequeños detallitos que uno va haciendo para evitar todas las complicaciones. ¿Se puede? Se puede. A veces se prolapsa la herida, como vemos en la paracentesis. A veces es bueno porque hasta mismo nos permite ver un poquitito más hacia la periferia. Y utilicen el lente como escudo. Si tienen restos corticales y ya la pupila se achicó, pongan el lente intraocular. Obviamente liberen el eje visual. Y después, al final, con la bimanual o con la monomanual, sacan los restos corticales. Obviamente no es aconsejable. Me pareció fantástico lo del doctor Neto. Realmente no lo había visto nunca y me quedé impactado. Pero estos no son los casos para hacer eso. Uno no tiene buena visualización, claramente. Así que no tengo más para decirles, agradecerles y nada más. Muchísimas gracias, Facu. Muy buena la presentación. En honor al tiempo, vamos a continuar con la doctora Benavides, quien nos va a hablar acerca de las lentes que están en auge, que son las lentes monofocales Plus. Bien, gracias. Nos queremos dar la bienvenida a María Alejandra Benavides. Ella nos visita de Venezuela. Es la primera vez que está en Oftalmo Córdoba, así que un gusto poder recibirte, María Alejandra. Sos una excelente cirujana de segmento anterior y córnea y la verdad que das unas charlas magníficas, así que bueno, bienvenida a Oftalmo Córdoba. Facu, ¿está por ahí? Cuando uno ya se le empieza a salir el iris, ¿vos qué recomendás? ¿Que empecemos a luchar, tratar de meterlo el iris adentro o dejarlo ahí y seguir la cirugía, terminarla para no traumatizarlo más? Cerrar. Hola. Ven acá. Vení. Ven acá. No preguntar solamente si le das algún valor al usar antiinflamatorios no esteroidales un par de días antes. Porque eso es fácil de hacer y te protege al iris de la miosis intraoperatoria, digamos. No lo he nombrado porque yo creo que ya es algo que el 100% de las cirugías oftalmológicas se deberían hacer con un AINE preoperatorio por lo menos 24 horas antes, por dos motivos. Porque previene la miosis intraoperatoria y porque todos los AINES afectan la cápsula bacteriana. La lisan y es más fácil que nuestro organismo reviente una bacteria que se metió, porque bacterias se meten en el ojo. Y yo creo que son los dos motivos por los cuales en el 100% de la FACO se debería indicar el AINE prequirúrgico. Bueno, de vuelta, bienvenida María Alejandra, un placer tenerte. No va a hablar de Monofocal Plus.
Bienvenida a Oftalmo Córdoba. Okay. Muchísimas gracias por la invitación. Un poquito trasnochada porque llegué hoy a las 5:30 de la mañana, entonces bueno, espero que sea lo mejor. A través del tiempo hemos querido cambiar los defectos refractivos, la miopía, la hipermetropía, y en parte lo hemos logrado. Ahora con los lentes intraoculares queremos que el paciente vea de lejos, de cerca, intermedia, y probablemente sí lo estamos logrando, pero depende mucho la escogencia de ese paciente. No tenemos un botoncito mágico que nos cambie el lente. Y hablando del lente monofocal plus, que se discute si es un monofocal plus, si es un EDOF, si es un lente con discretos beneficios ante el monofocal, sí, probablemente en estos momentos el paciente lo que quiere es una independencia de los lentes, y a pesar de que tenemos buenos resultados con trifocal, de hablar de un 80, un 90%, es importante la selección del paciente porque no existe un lente con una talla única. Y lo más importante es la visión funcional del paciente. La conquista de la visión funcional es en sí la visión que necesita el paciente y en parte es la visión intermedia. Con todo esto que ha cambiado, estuvimos mucho tiempo computadora, conectados, entonces es una de las primeras que se necesita el paciente. Y mejorar la calidad de vida de acuerdo a la edad del paciente o lo que necesite. Entonces, la capacidad funcional debe ser el principal resultado de la cirugía de catarata y el principal objetivo de la intervención. Si queremos que el paciente tenga una buena visión, pero que sea funcional, ya van a ver. ¿Cuál puede ser la precisión de esa hora o de la visión? Entonces, para nosotros es importante ofrecerle al paciente lo que él necesita. Y cada cierto tiempo sale un producto revolucionario que cambia todo, y es el lente intraocular. Así como escogemos buscando una película, que es lo que queremos, tenemos diferentes lentes que podemos escoger para el paciente, pero en estos momentos, ¿qué quiere el paciente? Probablemente visión intermedia, cocinar, computador, conducir, la visión nocturna y que pueda ver los letreros y que no tenga difotoxia. Entonces, ¿puedo alcanzar la independencia con un lente monofocal? Bueno, los lentes monofocales, como sabemos, modifican esa curvatura de la superficie anterior del lente y permite que tenga una esfericidad positiva y que le dé esa visión intermedia más de 1.25 o 1.50. Entonces, el lente EDOF no es un EDOF, es un monofocal plus, está entre uno y otro. Mejora la visión intermedia y reduce la disfotoxia, y una de las cosas importantes es que en nuestro medio el costo es accesible para hacer un lente que le dé visión intermedia. Hay que tomar en cuenta que va a tener una indicación específica y probablemente muchos discuten de que si va a eliminar el monofocal como tal. Yo creo que no, pero yo en estos momentos uno de los lentes que más coloco. Ningún interés comercial, estoy colocando mucho el Eyhance y el Reiner. Pero hay que tomar en cuenta que esto viene una plataforma que es buena, que la sabemos poner, que es fácil de poner, pero hay una parte que puede ser pupilodependiente y es un lente que requiere un centrado. Con respecto a cirugía refractiva previa, bueno,
hay que ver la felicidad que tiene el paciente en su córnea, pero lo he colocado y no he tenido ningún problema. Como les dije, tomar en cuenta el tamaño de la pupila. Y una de las cosas que se discute, y uno de los que más habla de esto es Joaquín Fernández, que es el que tiene más experiencia con todos los tipos de lentes intraoculares, es que cuando yo hago con este lente una visión extendida, que en sí es una mini monovisión, cuando tiene una aberración esférica, el paciente con una pupila de 4 milímetros tiene una visión y con 6 milímetros tiene otra, pero el paciente tiene una buena visión de lejos que a lo mejor pierde una línea de visión. Entonces hay que tomar en cuenta el tamaño de la pupila del paciente. Creo que se va a convertir en un lente que vamos a utilizar muchísimo. Se lo ofrezco a pacientes que están inseguros, que están limitados a conducir en la noche y que no necesiten, o la precisión con baja luz les sea mejor. Paciente que tenga una expectativa exagerada de la visión con un multifocal, este es un paciente excelente para aquello. Entonces, yo creo que con el tiempo el lente monofocal EDOF va a ser uno de los que gana muchísimo campo porque le ofrece esa visión intermedia al paciente que lo necesite. ¿Qué le digo al paciente? Le voy a implantar un lente que es monofocal, pero que le va a dar visión intermedia y que va a seguir usando lentes probablemente para cerca, pero es muy poca la corrección. Tengo la satisfacción de que tengo pacientes con GEGAR 1, eso sí, con mucha luz. ¿Qué puede ocurrir en el tiempo? Bueno, estamos en Oktoberfest. Entonces, cuando tomemos y sigamos tomando, puede cambiar la visión del paciente. Cada vez a mejor o peor, pero esta es su visión intermedia, no es su visión de cerca. Una pregunta es si necesitamos más licor para poder ver mejor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo manejás la expectativa, real del paciente? Y si vos combinás un poquito con estas monofocales plus, a mí me gusta llamarlas monofocales plus, si manejás los dos en emetropía, te vas uno a un poquito más negativo para darle un rango de visión un poquito más cercana. Este lente es mejor siempre negativo, el primer negativo. Y sí, el dominante lo trato de dejar en metropel, el ojo no dominante negativo, es una mini monovisión. Tengo mejor resultado con el Reiner. El Reiner es excelente para esa parte de cerca. El Eyehance sí, el paciente no se queja, pero siempre terminan con un +1, un +1.50 para lectura. ¿En el panel tiene alguna pregunta para la doctora? Bueno, muchísimas gracias, doctora, muy interesante. De esta forma damos por concluido el módulo. Muchísimas gracias a los panelistas que estuvieron acá con nosotros y vamos a hacer un receso de 20 minutos, 13:20, estamos con la cirugía en vivo y el lunch.